Linda dobló la última caja de cartón corrugado con una precisión rítmica, casi hipnótica, como si estuviera manejando un manuscrito sagrado en lugar de un desecho industrial. Sus manos, callosas y surcadas por las finas líneas de 20 años de trabajo duro, temblaban ligeramente, no por el agotamiento de un turno de 10 horas, sino por un propósito interno y silencioso que nadie en el enorme centro de distribución de Chicago podría llegar a comprender. Eran exactamente las 6 de la tarde. El sol proyectaba largas sombras anaranjadas a través de las altas y polvorientas ventanas del almacén, marcando el final de otro día agotador. Ella estaba allí, una figura solitaria con un uniforme azul descolorido, apilando metódicamente contenedores vacíos que estaban destinados al compactador hidráulico. Pero para ella eran algo completamente diferente. Ahí viene la reina del cartón otra vez. Miren, buscando su trono. La voz pertenecía a Pamela, una mujer de veintitantos años, cuya belleza a menudo quedaba eclipsada por el afilado tono metálico de su voz. La risa de Pamela resonó en el cavernoso muelle de carga, atrayendo de inmediato la atención de otros tres trabajadores que estaban ansiosos por una distracción de su propio aburrimiento. Giraron la cabeza, con los ojos brillantes por la curiosidad cruel que a menudo prospera en lugares donde la gente se siente pequeña e ignorada. Linda no levantó la vista. Simplemente continuó doblando cada solapa con un cuidado extraño y delicado que hacía que los demás sospecharan aún más de su cordura. Para ella, cada mancha de aceite y cada esquina abollada era un detalle a tener en cuenta, un secreto escondido dentro de lo mundano. «Apuesto a que está construyendo una mansión de varios pisos en algún callejón», gritó Anthony desde el otro lado de la bahía. Su voz retumbaba sobre el zumbido de las cintas transportadoras. El grupo estalló en risas, un sonido que se sentía como papel de lija contra la piel de Linda. Pero ella simplemente respiró hondo y apretó los labios. A los 43 años, con el pelo recogido en un moño práctico y deshilachado, Linda había aprendido a navegar por el mundo como un fantasma, ni hermosa ni horrible, simplemente una parte funcional de la maquinaria. Era el tipo de persona que la sociedad elige olvidar en el momento en que desaparece de la vista. Sin embargo, su ritual diario de llevarse fardos de basura la había convertido en el blanco de su desprecio colectivo. ¿En serio, Linda? ¿Tienes un permiso para esa basura?, continuó Pamela, acercándose y levantando la voz para que el supervisor en la oficina de cristal pudiera oír. ¿Quién pide permiso para llevarse a casa basura literal? Es una enfermedad mental. De verdad. Quizás deberíamos llamar al Departamento de Salud de la ciudad para que revise su apartamento por riesgo de incendio. Linda se mordió el labio inferior con tanta fuerza que pudo saborear el ligero sabor metálico de la sangre, pero se negó a darles la satisfacción de una sola lágrima. Robert, un hombre mayor que generalmente se mantenía al margen, murmuró un débil: «Déjenla en paz, chicos». Pero su voz fue ahogada por las renovadas carcajadas. Vivían en un mundo donde el valor se definía estrictamente por una etiqueta de precio. Y como estas cajas no costaban nada, la devoción de Linda por ellas la hacía menos que nada a sus ojos. La atmósfera cambió instantáneamente cuando Dorothy, la supervisora de planta, salió de su oficina. Dorothy tenía 30 y tantos años, con uñas perfectamente cuidadas y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Ella dirigía el sector del lado sur de Chicago con la eficiencia despiadada de un sargento instructor, y nunca había ocultado su desdén por la naturaleza tranquila y modesta de Linda. «Por todos los cielos», anunció Dorothy, deteniéndose frente a la pila que Linda había preparado con esmero. «Este muelle de carga está empezando a parecer un depósito de chatarra. Linda, ¿qué es exactamente esta patética exhibición? Somos una empresa de logística profesional, no un centro de reciclaje para personas sin hogar». El silencio que siguió fue sofocante. Linda levantó lentamente los ojos para encontrarse con la mirada de Dorothy, su voz firme a pesar del martilleo de su corazón. «Buenas tardes, Dorothy. Estas son solo las cajas destinadas a la basura. Mark del Departamento de Inventario ya me dio su autorización verbal para llevármelas, como todos los días durante los últimos 3 años.
Dorothy repitió las palabras como siempre, con una mueca de desprecio que torció su rostro en una máscara de desdén. Linda, cariño, ¿no te das cuenta de lo vergonzoso que es para esta empresa que salgas de aquí pareciendo una carroñera? Refleja una mala imagen de nuestra marca. Tenemos clientes de alto nivel que entran por esas puertas. Lo único que refleja una mala imagen de esta marca son los salarios estancados que ganamos, murmuró Robert en voz baja, aunque rápidamente desvió la mirada cuando los ojos de Dorothy recorrieron la habitación. Dorothy lo ignoró, enfocando su veneno de nuevo en la mujer que estaba frente a ella. Solo quiero entender la lógica, si es que la hay. ¿Qué demonios haces con esta porquería? ¿La vendes a una fábrica de papel por unos centavos? ¿O realmente vives dentro de un fuerte hecho de cajas? La explosión de risas que siguió fue áspera y cruel. Pamela casi se ahoga de la risa, e incluso Anthony se unió, dándose una palmada en la rodilla. Linda sintió que las paredes se cerraban, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Pero recordó los ejercicios de respiración que la enfermera de la clínica le había enseñado años atrás. No las vendo. Hago cosas. Hago manualidades, dijo Linda, su voz saliendo como un susurro que de alguna manera atravesó el ruido. La risa se detuvo por un instante, solo para volver con una energía frenética e histérica. ¡Manualidades!, se burló Dorothy, llevándose una mano a la frente en un gesto teatral de incredulidad. Nuestra Linda es una artista, todos. Supongo que vendes tus obras maestras de cartón en una galería en la avenida Michigan. O quizás estás haciendo marcos de fotos para vender en los semáforos de la esquina de la calle 55, añadió Pamela. O tal vez casitas para los perros callejeros. Eso parece más su estilo. Linda respiró hondo 3 veces, con la voz temblorosa, sus ojos fijos en una pequeña mancha de grasa en el suelo. No vendo nada. Las regalo. Los ojos de Dorothy se abrieron con falsa sorpresa, sus cejas arqueándose hacia la línea del cabello. ¿Regalos a quién? ¿A los vagabundos en el parque? ¿A las palomas? ¿O quizás a los niños de ese barrio tuyo que se cae a pedazos? Esta vez el silencio que siguió fue diferente. Estaba cargado de un peso repentino e incómodo. Había algo en el tono de Linda, una resonancia de verdad cruda y sin filtros, que hizo que incluso Dorothy se detuviera por un fugaz segundo. Los niños, repitió Dorothy, su voz perdiendo algo de su filo, pero conservando su burla. Haces pequeños juguetes de cartón para niños pobres. ¡Qué pintoresco! ¿Y de verdad juegan con estas cosas? ¿O simplemente las usan para encender fuegos en invierno? Linda tragó saliva, su mente recordando a una niña llamada Mia que vivía a 3 casas de distancia. Recordó la radiante sonrisa desdentada en el rostro de la niña cuando recibió una casa de muñecas de cartón pintada a mano. Recordó cómo Mia había dormido con una muñeca de cartón en sus brazos durante semanas, porque era lo único que tenía que era verdaderamente suyo. Les encantan, respondió Linda suavemente. Algunos niños nunca han tenido un juguete de verdad en sus vidas, así que sí, les encantan. El autobús de la ciudad gemía mientras avanzaba por las calles de Chicago, el marco de metal vibrando contra el pavimento agrietado. Linda se sentó cerca de la parte trasera, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de las 9 cajas de cartón aplanadas que había logrado salvar. El autobús estaba abarrotado con la hora punta de la tarde, trabajadores con ojos huecos y hombros caídos, estudiantes absortos en sus teléfonos y el zumbido general de una ciudad que nunca parecía descansar. Apoyó la cabeza contra el cristal frío y manchado de la ventana, viendo cómo las luces de neón de los restaurantes y las casas de empeño se convertían en una mancha de luz. No se dio cuenta del elegante sedán negro que había estado siguiendo al autobús desde que salió de las puertas del almacén. Dentro de ese sedán estaba sentado Richard, un hombre de 50 y tantos años, con el tipo de autoridad tranquila que solo proviene de una inmensa riqueza y décadas de toma de decisiones de alto riesgo. Su cabello era de un plateado distinguido. Su traje era de lana de color carbón y costaba más de lo que Linda ganaba en 6 meses. Y sus ojos estaban actualmente fijos en la mujer a través de la ventana del autobús.
Richard era el dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes del Medio Oeste. Un hombre que había pasado la tarde recorriendo el centro de distribución para finalizar un contrato multimillonario. Había visto la escena en el almacén, las risas burlonas, la supervisora cruel y la mujer que se aferraba a la basura como si fuera oro hilado. Le había molestado. En un mundo donde podía comprar cualquier cosa, nunca había visto a alguien defender algo sin valor con tanta dignidad. El autobús finalmente llegó a las afueras de un barrio conocido como Willow Creek. Era un lugar que los folletos de viaje ignoraban. Una cuadrícula de calles estrechas, casas modestas construidas demasiado juntas y el distante sonido rítmico de un tren de carga. Richard estacionó su coche a 2 manzanas de la parada del autobús, sintiéndose como un intruso en su propia ciudad. Salió, cerró las puertas con un clic silencioso y siguió a Linda a distancia. Observó cómo luchaba con las voluminosas cajas, su uniforme empapado de sudor en la húmeda tarde de Chicago. Sin embargo, nunca se quejó. Se movía con un paso lento y deliberado, deteniéndose en cada esquina para cambiar el peso en sus brazos. La calle por la que giró Linda no estaba pavimentada, una reliquia de un plan de la ciudad olvidado, donde el polvo se levantaba en pequeñas nubes con cada paso. Las casas aquí eran pequeñas, pero Richard notó un detalle que lo sorprendió. Eran amadas. Había macetas improvisadas hechas con viejas latas de café, vallas pintadas a mano y tendederos llenos de ropa limpia y remendada. Era pobreza, sí, pero era una pobreza que se negaba a rendir su alma. Linda se detuvo frente a una pequeña casa de color amarillo pálido, con una puerta de madera torcida. Antes de que pudiera siquiera alcanzar el pestillo, la puerta principal se abrió de golpe y un coro de voces agudas llenó el aire. Tía Linda, tía Linda. 5 niños salieron disparados de la casa, corriendo por el pequeño patio con una energía frenética y alegre. Tenían entre 5 y 10 años, su ropa gastada y sus pies descalzos, pero sus sonrisas eran lo suficientemente brillantes como para iluminar la calle que oscurecía. Richard se escondió detrás de un pilar de ladrillo y observó, su corazón encogiéndose de una manera que no había sentido en años. Linda dejó caer las cajas, su rostro transformándose en una máscara de alegría pura e inalterada mientras era engullida por un mar de abrazos. No eran solo vecinos. Esta era una comunidad que vivía y respiraba a través de ella. ¿Trajiste el papel mágico, tía? ¿Qué vamos a hacer hoy? Oye, ¿puedo tener un castillo? Quiero un coche como el que conduce el alcalde. Las preguntas llegaron todas a la vez, una caótica sinfonía de esperanza. Linda se rió, un sonido tan claro y hermoso que Richard se dio cuenta de que nunca la había oído reír de verdad en el almacén. Despacio, despacio. Entremos primero, pequeños bribones. Recogió las cajas de nuevo en sus brazos y guió la procesión hacia la casa. Richard se acercó sigilosamente, moviéndose hacia una ventana lateral que estaba abierta para dejar entrar la brisa de la tarde. El interior de la casa era diminuto. Una cocina y una sala de estar se fusionaban en una sola. Había un sofá gastado cubierto con una manta de ganchillo hecha a mano y una pequeña mesa de madera con sillas desiguales. En la esquina había un pequeño altar improvisado con una vela parpadeante y una fotografía enmarcada de una niña, quizás de 8 años, con una amplia sonrisa desdentada. Richard supo instintivamente quién era. Ivy, la hija que Linda había perdido. Observó cómo Linda ponía el cartón sobre la mesa, sacando un viejo par de tijeras, un rollo de cinta adhesiva amarillenta y unos pocos marcadores secos. Los niños se sentaron en círculo en el suelo, con los ojos muy abiertos de reverencia. Hoy, anunció Linda, su voz llena de una nueva autoridad, vamos a construir una flota de aviones. Pero no son aviones cualquiera. Son los voladores de Chicago, y pueden ver el mundo entero desde las nubes. Comenzó a cortar el cartón con una habilidad que rozaba lo milagroso. Sus manos, que a sus compañeros de trabajo les parecían torpes, ahora eran rápidas y precisas. Transformó las solapas desechadas en alas, fuselajes y hélices. Explicó la física del vuelo en términos sencillos,
animando a cada niño a imaginar a dónde iría su avión. Richard sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que esta mujer, tratada como una paria en el trabajo, era una reina en esta pequeña y abarrotada habitación. A la mañana siguiente, Linda se despertó con el sonido del crujido de su puerta. Eran las 5:30 de la mañana y el cielo de Chicago era de un color púrpura amoratado. Se puso una bata gastada y salió a su porche, esperando un gato callejero o quizás un vecino necesitado. En cambio, encontró una caja grande y pesada en el umbral de su puerta. No había remitente, ni nota, ni indicación de quién podría haberla dejado en medio de la noche. La llevó adentro, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y curiosidad. Cuando cortó la cinta y abrió las solapas, se quedó sin aliento, el sonido resonando en la silenciosa cocina. Adentro había materiales que solo había visto en los escaparates de las caras tiendas de arte del centro. Había pinturas acrílicas de alta resistencia en todos los colores del arco iris, pinceles de calidad profesional, rollos de adhesivo de alta calidad, papel de construcción vibrante e incluso un juego de herramientas de corte de precisión. Las lágrimas nublaron la visión de Linda mientras pasaba los dedos por las suaves etiquetas de los tubos de pintura. Para otra persona, esto eran solo materiales de arte. Para ella era una validación de su existencia. Se sentó en su pequeña mesa y lloró en silencio, agarrando un frasco de pintura azul zafiro. Alguien ahí fuera la había visto. Alguien lo sabía. Mientras tanto, en el centro de distribución, la atmósfera era venenosa. Dorothy había llegado temprano, su rostro enrojecido con una energía triunfante y maliciosa. Durante el fin de semana, Pamela había hecho un trabajo de detective, siguiendo a Linda hasta el lado sur y tomando fotografías encubiertas con su teléfono. Dorothy había pasado la mañana subiendo estas imágenes al grupo de mensajería interna de la empresa, que incluía a más de 200 empleados. La primera foto mostraba a Linda caminando por las calles polvorientas, encorvada sobre su fardo de cartón. El pie de foto decía: alguien olvidó decirle a Linda que el vertedero está en la otra dirección. ¡Qué locura de cartón! En cuestión de minutos, el hilo digital se inundó de emojis y comentarios crueles. Parece una carroñera profesional, escribió un trabajador. ¿Es ese el nuevo uniforme para la sucursal del lado sur?, añadió otro. Dorothy luego publicó una segunda foto. Linda sentada en su porche rodeada de niños y trozos de cartón. El pie de foto era aún más mordaz. La reina de la basura presidiendo su corte, enseñando a la próxima generación cómo vivir en una caja. ¡Qué inspirador! El chat grupal se convirtió en un festín para la crueldad colectiva. Una forma para que la gente se sintiera superior, pisoteando a la única persona que se negaba a defenderse. Cuando Linda cruzó las puertas del almacén a las 8 en punto, el aire se sentía denso con un nuevo tipo de tensión. La gente dejaba de hablar a su paso, sus ojos se desviaban a las pantallas de sus teléfonos y luego de vuelta a ella con sonrisas que no se molestaban en ocultar. Entró al vestuario para cambiarse, y Pamela ya estaba allí, apoyada contra un casillero con su teléfono en la mano. «Buenos días, Su Majestad», dijo Pamela, su voz goteando sarcasmo. «Vi su última colección en línea, muy vanguardista. Dígame, ¿los niños le pagan con tapas de botella o con piedras brillantes?» Las otras mujeres en la habitación se rieron tontamente, apartándose cuando Linda las miró. Linda la ignoró, concentrándose en la simple tarea de ponerse su uniforme azul. «¿Qué pasa, Linda? ¿Demasiado ocupada planeando tu próxima zambullida en el contenedor para hablar con nosotras?» Pamela se paró frente a la puerta, bloqueando la salida de Linda. «Todos nos preguntamos por qué te molestas. Es basura. Le estás dando basura a los niños. ¿No crees que merecen algo mejor? ¿O solo intentas sentirte importante porque tu propia vida está tan vacía?» Las palabras golpearon a Linda como un golpe físico, pero mantuvo la mirada firme. «No es basura una vez que tiene una historia», dijo suavemente. «Pero no esperaría que tú entendieras eso, Pamela. Tú solo valoras las cosas que puedes comprar». A las 10 en punto, los altavoces del techo crepitaron. «Linda Miller, por favor preséntese en la oficina de recursos humanos de inmediato». El anuncio se sintió como una sentencia de muerte.
Mientras Linda caminaba hacia el ala administrativa, sintió los ojos de todo el almacén sobre ella. Entró en la oficina y encontró a Dorothy sentada junto a George, el gerente de recursos humanos, un hombre que parecía haber pasado toda su vida detrás de un escritorio y resentía cada segundo de ello. George se ajustó las gafas y suspiró, mirando una carpeta en su escritorio como si contuviera algo contagioso. Linda, siéntate, dijo George, su voz desprovista de toda calidez. Hemos recibido una queja formal muy seria sobre la retirada no autorizada de propiedad de la empresa. Linda sintió que el estómago se le caía a los pies, pero Mark lo autorizó, tartamudeó. Él dijo que las cajas eran desecho. George negó con la cabeza. Un acuerdo verbal con un trabajador del almacén no constituye una transferencia legal de los activos de la empresa. Técnicamente, usted ha estado robando materiales industriales durante 3 años. Además, miró a Dorothy, quien asintió alentadoramente. Sus actividades en la comunidad han atraído una atención no deseada a esta firma. No podemos permitir que nuestros empleados sean retratados como recolectores de basura en las redes sociales. Daña nuestra reputación profesional. La habitación parecía dar vueltas. Linda miró de George a Dorothy, buscando una pizca de humanidad, pero solo encontró un muro frío y burocrático. Queda suspendida por 5 días sin goce de sueldo, anunció George, deslizando un documento sobre el escritorio. Durante este tiempo realizaremos una investigación completa sobre el alcance del robo. Si descubrimos que ha estado vendiendo estos materiales, será despedida de inmediato. ¿Entiende? Linda no podía hablar. 5 días sin paga significaban que no podría pagar su factura de electricidad. Significaba que los niños no tendrían su tarde de manualidades semanal. Significaba que Dorothy finalmente había ganado. Salió de la oficina con la cabeza gacha, el sonido de los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Mientras cruzaba el piso del almacén para recoger su bolso, nadie la miró. Las mismas personas que se habían reído de las fotos ahora la trataban como si fuera un fantasma, una vergüenza que necesitaba ser exorcizada. Salió al brillante sol de Chicago, el calor reflejándose en el pavimento en ondas brillantes. El camino a la parada del autobús pareció de millas de largo y sus piernas pesadas y poco cooperativas. Cuando finalmente llegó a su pequeña casa amarilla, se derrumbó en el sofá y dejó que las lágrimas vinieran. Lágrimas calientes y furiosas que hablaban de una vida entera de ser empujada a los márgenes. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Se secó la cara y abrió para encontrar a Mia, la niña de la calle de al lado, de pie con su hermano menor, un niño de 4 años llamado Mason. El niño se aferraba a la mano de su hermana, sus grandes ojos marrones llenos de una profunda y silenciosa tristeza. «Tía linda», susurró Mia, su voz temblando. «Mason está llorando. Vio mi avión y quería uno también, pero le dije que teníamos que esperar. ¿Puedes, puedes hacerle un cochecito? Solo uno pequeño. Nunca ha tenido nada propio». Linda miró al niño cuyo labio temblaba, y luego miró la caja de materiales de arte profesionales que estaba sobre su mesa. Pensó en su cuenta bancaria vacía y en su inminente suspensión. Y por un momento quiso decir que no. Quiso decirles que el mundo era un lugar cruel donde la bondad era castigada. Pero entonces vio la foto de Ivy en la pared y recordó la promesa que había hecho en el cementerio 5 años atrás. «Nunca dejaré que un niño de este barrio se sienta olvidado», le había susurrado al viento frío. Respiró hondo y se arrodilló al nivel de Mason. «Voy a hacerte el coche más rápido de Chicago, Mason. Va a ser de color azul zafiro». Mientras trabajaba en el coche, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Respondió con un cansado. «Hola». Una voz profunda y resonante respondió. «Linda, soy Richard. Nos conocimos brevemente en el almacén. Soy el hombre que estaba recorriendo las instalaciones con los directores». La mano de Linda se congeló con las tijeras en el aire. «Sí, señor, lo recuerdo». La voz de Richard era amable, un marcado contraste con las lenguas afiladas de sus compañeros de trabajo. «Vi lo que pasó en el almacén, Linda, y vi lo que hiciste después del trabajo. Te seguí a casa». Linda sintió un destello de miedo. «¿Me siguió? ¿Por qué?».
Porque no he visto la verdadera gracia en mucho tiempo, dijo Richard, y Linda pudo oír la sinceridad en su voz. Te vi con los niños, vi los juguetes, vi la foto de tu hija. Quiero que sepas que fui yo quien envió los materiales de arte. Y quiero pedirte permiso para hacer algo más. Quiero filmar un breve documental sobre tu trabajo, sobre cómo transformas la basura en esperanza. Quiero que el mundo vea lo que esa gente en el almacén es demasiado ciega para notar. ¿Me permitirás hacerlo? Linda miró el coche azul que estaba construyendo para Mason. Si ayuda a los niños, dijo suavemente, puede filmar lo que quiera. Los 5 días de suspensión pasaron en un torbellino de actividad. Richard llegó a la mañana siguiente con un pequeño equipo de filmación profesional. Fueron respetuosos, moviéndose silenciosamente por la casa de Linda y las calles circundantes. Entrevistaron a los niños, que hablaron con una pasión sin filtros sobre su tía Linda. Entrevistaron a los padres, que explicaron cómo los pequeños actos de bondad de Linda habían traído un sentido de comunidad a una calle que una vez estuvo definida por el aislamiento. Y filmaron a Linda mientras trabajaba, sus manos moviéndose con una fluida gracia artística mientras convertía el cartón marrón en sueños vibrantes y coloridos. Llegó el lunes por la mañana y Linda regresó al centro de distribución. Sintió una extraña sensación de calma, un escudo de propósito que hacía que los susurros de sus compañeros de trabajo se sintieran distantes y sin importancia. El almacén bullía con la noticia de un evento corporativo obligatorio sobre valores programado para las 3 de la tarde. Se requería que los 300 empleados, incluida la junta ejecutiva y los principales inversores, asistieran en el auditorio principal. Dorothy estaba en su elemento, vistiendo un elegante blazer nuevo y supervisando la instalación de una enorme pantalla de proyector en el escenario. Asegúrate de estar en la primera fila, Linda, susurró Dorothy mientras pasaban por el pasillo. No querríamos que te perdieras el segmento de reconocimiento especial. Pamela y Anthony estaban sentados cerca, ya susurrando y señalando a Linda mientras tomaba asiento. El auditorio se llenó rápidamente, el aire denso con el olor a café barato y el bajo zumbido de conversaciones nerviosas. Richard también estaba allí, sentado en silencio en la parte de atrás. Su presencia no fue notada por el personal del almacén, que estaba demasiado ocupado chismorreando para notar al hombre que tenía el futuro de su empresa en sus manos. George, el gerente de recursos humanos, subió primero al escenario. Bienvenidos todos. Hoy se trata de quiénes somos como empresa. Nos enorgullecemos de la integridad, el profesionalismo y nuestra imagen pública. Recientemente, ha llegado a nuestra atención que algunos de nuestros estándares internos se han visto comprometidos. Para ilustrar esto, nuestra supervisora, Dorothy, ha preparado una presentación. Dorothy subió al escenario, con una sonrisa depredadora en su rostro. Hizo clic en un control remoto y la primera imagen apareció en la pantalla. Linda, encorvada y sudorosa, cargando su fardo de cajas de cartón por las puertas del almacén. Una ola de risas recorrió la sala. «Esta es Linda», anunció Dorothy, su voz retumbando por los altavoces. «La mayoría de ustedes la conocen como la mujer que se lleva nuestra basura. Hemos tolerado este comportamiento durante años, pero como pueden ver, ha llegado a un nivel que es simplemente inaceptable para un entorno profesional. No somos una organización benéfica para los confundidos». Hizo clic de nuevo, mostrando las fotos que Pamela había tomado del barrio del lado sur. «Aquí es donde termina la propiedad de nuestra empresa, en la tierra, siendo manipulada por personas que no tienen ningún respeto por nuestra marca. Es una desgracia». La risa se hizo más fuerte, más confiada. Linda se sentó congelada, su rostro ardiendo, sus ojos fijos en su regazo. «Tengo que preguntar», continuó Dorothy mirando directamente a Linda en la primera fila. «¿De verdad crees que estos sucios trozos de papel desechados tienen algún valor? ¿Crees que realmente estás marcando una diferencia al repartir basura a niños que ya no tienen nada? ¿No es solo una forma de alimentar tu propio ego?» El auditorio estaba en silencio, esperando el golpe final. Pero entonces una voz desde el fondo de la sala rompió la atmósfera. «En realidad, creo que es hora de que veamos el resto de la historia».
Richard se levantó, su rostro una máscara de fría furia. Caminó hacia el escenario y la risa se apagó al instante. Richard no esperó permiso. Subió al escenario y le quitó el micrófono a una atónita Dorothy. Mi nombre es Richard y, como muchos de ustedes saben, soy el principal inversor en el contrato que mantiene este almacén en funcionamiento. Y he pasado los últimos 5 días viendo cosas que la mayoría de ustedes son claramente demasiado estrechos de mente para entender. Hizo una seña a su camarógrafo en la parte de atrás. Apaga esa presentación y pon el video. La pantalla se quedó en negro por un segundo. Luego parpadeó y cobró vida con una imagen de alta definición de las manos de Linda pintando un avión de cartón. El auditorio cayó en un silencio atónito. El video no era una burla, era una obra maestra de narración. Mostraba la transformación de una caja marrón en un brillante coche azul zafiro. Mostraba el rostro de Mason, el niño de 4 años, mientras sostenía el juguete por primera vez. Sus ojos se abrían de par en par. Todo su rostro se iluminaba con una alegría tan pura que hizo que los espectadores contuvieran la respiración. El video reprodujo las voces de los niños. La tía Linda hace que el mundo sea bonito, decía Mia en la pantalla. Ella se acuerda de nosotros cuando todos los demás se olvidan. La cámara se dirigió a la foto de Ivy y la voz de Linda narró la historia de su pérdida y su promesa. A medida que el video continuaba, la atmósfera en la sala cambió de la burla a una profunda e incómoda vergüenza. Las personas que se habían estado riendo minutos antes ahora miraban al suelo, sus rostros rojos de bochorno. Varias mujeres en las filas del medio comenzaron a llorar abiertamente. El metraje mostraba a Linda enseñando a los niños, su paciencia y amor irradiando a través de la pantalla. Mostraba la dignidad de un barrio que la mayoría de los empleados habían descartado como un suburbio. Mostraba el verdadero valor de lo que Linda estaba haciendo. No solo haciendo juguetes, sino construyendo un sentido de valía en niños a los que se les decía todos los días que no importaban. Ahora, cuando el video terminó con las palabras «El proyecto Corazón de Ivy», donde la basura se convierte en tesoro, el silencio en el auditorio era absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante de un camión afuera. Richard se volvió hacia Dorothy, que estaba de pie al borde del escenario, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Preguntaste si estas cajas tienen valor», dijo Richard, su voz resonando en la sala. «Puedo decirte exactamente lo que valen. Valen más que toda tu carrera aquí, porque tienen el poder de salvar un alma humana. Tú viste basura. Linda vio esperanza. ¿Quién de ustedes es realmente el profesional?» La primera persona en ponerse de pie fue Robert, el trabajador mayor que había intentado defender a Linda antes. Comenzó a aplaudir, un sonido lento y constante. Luego otro trabajador se levantó y otro. En segundos, todo el auditorio estaba de pie. Una ovación atronadora que sacudió las paredes. La gente gritaba, «¡Lo sentimos, Linda!» y «¡Eres increíble!». Linda se sentó en la primera fila, con el rostro hundido en las manos, sus hombros temblando por los sollozos. Por primera vez en su vida, no era invisible. Fue vista, fue escuchada y fue amada. Dorothy intentó escabullirse, pero George, el gerente de recursos humanos, la detuvo. «Espere en mi oficina», dijo con voz fría. «Necesitamos discutir su futuro, o la falta de él, con esta empresa». Pamela y Anthony estaban acurrucados juntos, pareciendo que querían desaparecer en el suelo. Richard bajó del escenario y se arrodilló frente a Linda. Tomó sus manos entre las suyas. «Tengo una propuesta para ti, Linda. Quiero convertir el proyecto Corazón de Ivy en una organización sin fines de lucro totalmente financiada. Proporcionaré un espacio de almacén, una flota de camiones y un personal de voluntarios. Y quiero que tú seas la directora. Nunca más tendrás que doblar una caja por un sueldo. Solo las doblarás por amor». La transición ocurrió más rápido de lo que Linda podría haber imaginado. En un mes estaba de pie frente a un espacio luminoso y recién renovado en el corazón del lado sur. El letrero sobre la puerta decía Fundación Corazón de Ivy y estaba pintado del mismo azul zafiro que había usado para el coche de Mason. Adentro,
Los estantes estaban llenos de materiales y las paredes cubiertas con fotos de sonrisas de niños. Robert había dejado el centro de distribución para convertirse en el gerente de logística de la fundación. E incluso Pamela, humillada por el video, había pedido ser voluntaria los fines de semana para enmendar las cosas. La fundación se convirtió en un faro para la ciudad de Chicago. Las escuelas comenzaron a llevar a sus estudiantes a talleres sobre creatividad y reciclaje. Las empresas locales comenzaron a donar sus materiales excedentes, dándose cuenta de que lo que antes veían como desperdicio era en realidad un recurso para la próxima generación. Linda ya no era la loca de las cajas. Era una líder comunitaria, una mujer cuyo nombre se pronunciaba con reverencia en los pasillos del gobierno de la ciudad. Pero a pesar del éxito y la fama local, siguió siendo la misma mujer tranquila y humilde que siempre había sido. Todavía usaba un uniforme azul, aunque este tenía el logo de su fundación en el pecho. Una tarde, un año después de que la fundación abriera sus puertas, entró una mujer. Parecía cansada. Su ropa estaba gastada y sostenía la mano de un niño pequeño que se parecía notablemente a Ivy. Linda la reconoció de inmediato. Era Dorothy. Ya no era la supervisora. No había podido encontrar un trabajo estable después de que el video se volviera viral, y su reputación estaba arruinada. Se paró en la puerta, con los ojos llenos de una mezcla de vergüenza y desesperación. Linda, susurró, yo no tengo a dónde más ir. Mi hijo no tiene nada. Estaba tan equivocada en todo. Linda no dudó, no sacó a relucir el pasado y no exigió una disculpa. Simplemente se acercó y tomó la mano del niño. Bienvenida a la Fundación Corazón de Ivy, dijo suavemente. Estábamos a punto de empezar a construir un castillo. ¿Te gustaría ayudarnos? Dorothy rompió a llorar, hundiéndose en una silla mientras veía a Linda mostrarle a su hijo cómo doblar una solapa de cartón. Fue la victoria definitiva, no de poder o dinero, sino de un corazón que se negó a volverse frío en un mundo que a menudo valora la piedra sobre la carne. Con el paso de los años, Linda vio a los niños que había enseñado crecer y convertirse en hombres y mujeres jóvenes. Mia fue a la escuela de arte con una beca. Mason se convirtió en ingeniero mecánico, citando su coche azul zafiro como la inspiración para su carrera. La fundación creció, abriendo sucursales en otras ciudades. Pero Linda siempre se mantuvo cerca de sus raíces. Sabía que el verdadero trabajo sucedía en las pequeñas mesas, con un par de tijeras y un sueño. Había convertido su dolor en un jardín, y al hacerlo, se había asegurado de que su hija Ivy viviera en la risa de cada niño que alguna vez sostuvo un juguete de cartón. Y contemplar una vida bien vivida es comprender que la arquitectura del alma no se construye con ladrillos y cemento, sino con los hilos invisibles de bondad que tejemos en las vidas de los demás. A medida que envejecemos, el mundo a menudo intenta convencernos de que nuestro valor está ligado a nuestra productividad, nuestras cuentas bancarias o los títulos que alguna vez tuvimos. Pero la verdadera sabiduría de la edad es la comprensión de que las cosas más preciosas en este mundo son a menudo aquellas que otros han descartado como inútiles. Pasamos nuestra juventud persiguiendo sombras, construyendo monumentos a nuestra propia vanidad, solo para descubrir en el crepúsculo de nuestros años que una sola sonrisa de un niño vale más que una montaña de oro. Hay una profunda dignidad en ser la persona que ve lo que otros no ven. Vivimos en una sociedad de más velocidad, más ruido, más consumo. Pero el corazón anciano sabe que el secreto de la paz se encuentra en lo suficiente. La historia de Linda es un recordatorio de que nuestras cicatrices no son signos de debilidad, sino mapas de nuestra resiliencia. Tomó los pedazos rotos de su propio corazón, la devastadora pérdida de su hija, y no construyó un muro. Construyó un puente. Entendió que el duelo es una carga pesada para llevar solo. Pero cuando se transforma en servicio, se convierte en una luz que puede guiar a toda una comunidad a través de la oscuridad. La verdadera riqueza no es algo que puedas perder en una caída del mercado de valores o en una reducción de personal corporativa. La verdadera riqueza es el legado de amor que dejas atrás. Cuando lleguemos al final de nuestro viaje, no se nos preguntará qué poseíamos, sino qué dimos.
No seremos medidos por los coches que condujimos, sino por las manos que sostuvimos. Los ancianos entre nosotros lo saben mejor. Han visto cambiar las estaciones y desvanecerse las modas, y saben que solo el corazón perdura. La bondad es una moneda que nunca se devalúa, y un espíritu de generosidad es un tesoro que crece cuanto más se comparte. Nunca estemos demasiado ocupados o demasiado orgullosos para ver la magia en lo mundano. Una caja de cartón es solo papel hasta que es tocada por la imaginación de un niño y el amor de un mentor. Un extraño es solo un fantasma hasta que elegimos reconocer su humanidad. En cada ciudad, en cada calle, hay personas como Linda, las silenciosas, las humildes, las que llevan el peso del mundo sobre sus hombros con una gracia silenciosa. Son los verdaderos anclajes de nuestra sociedad, los que nos recuerdan que incluso frente a la crueldad y la burla, el espíritu humano es una llama que no puede extinguirse. Mientras te sientas en la quietud de tu propia casa, reflexionando sobre los años que han pasado, recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a construir tu propio corazón de hiedra. Nunca es demasiado tarde para perdonar a quienes te han hecho daño o para ofrecer una mano a quienes no tienen nada. La vida es un regalo fugaz, un breve momento de conciencia en la inmensidad del tiempo. Gástalo bien, gástalo en cosas que importan, gástalo en los niños que necesitan un sueño, los vecinos que necesitan un amigo y el mundo que necesita desesperadamente un poco más de esperanza de color azul zafiro. Porque al final, todos somos solo viajeros cargando nuestras propias cajas, esperando encontrar un lugar donde podamos convertirlas en algo más.